Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt escocés de las Highlands. Les presento de la destilería Tomatin su edición de 18 años oloroso Sherry Cask. Los orígenes de la producción de whisky en Tomatin son difíciles de precisar, pero la destilería formal que opera hoy se estableció en 1897. Pero tenemos razones para creer que la producción de whisky, aunque en forma ilegal, ha sido una parte importante de la vida en esta zona, desde finales del siglo XVI. El nombre sí da una idea de este pasado secreto. Tomatin deriva de la expresión Tom Aitin, que en gaélico significa la colina del enebro, ya que la madera de enebro no emite humo mientras se quema. Por eso ha sido la favorita de los destiladores ilícitos que debían mantener su práctica en secreto. En un edificio conocido como la casa de Old Laird, que aún permanece en el sitio de la destilería, se cree que es aquí donde se destilaba ilegalmente y donde los conductores de ganado que viajaban desde el norte de Escocia a los mercados centrales se detenían a llenar sus botas, el recipiente para líquidos, no el calzado, con el whisky legal. La ubicación elegida pudo haberse inspirado en la historia de la destilación ilícita del lugar, pero a pesar de estar muy aislada en el borde oriental de las montañas Monadh-Liad y a unos 315 metros sobre el nivel del mar, era una ubicación muy práctica, ya que estaba junto a una línea ferroviaria recién abierta, no lejos de un mercado, a unos 30 kilómetros al sur de Inverness y al lado del arroyo Alt Natfrid, que significa quema libre, que proporciona una fuente perfecta de agua suave de las tierras altas. La historia de la destilería actual comienza en 1897, cuando John McDougall, John McLeish y Alexander Allan, junto con un puñado de inversores, decidieron abrir una destilería formal en el sitio y formar el distrito Tomatin Spey Distillery Limited. La ubicación aislada era perfecta en casi todos los sentidos. Lo único que no podía ofrecer era una fuerza laboral. Entonces, al mismo tiempo que se construía la destilería, se construyeron varias viviendas para acomodar a los trabajadores y sus familias. Esta práctica continúa con el paso de los años y al mismo tiempo que crecía la destilería, se construían nuevas viviendas. Hoy en día cuentan con más de 30 casas para sus empleados, donde vive el 80% del plantel. Como dato curioso, algunos trabajadores de la destilería son la quinta generación de su familia que trabaja en Tomatin. La compañía se declaró en quiebra en 1906 y reabrió bajo una nueva propiedad en 1909. En 1956, los dos alambiques originales eran capaces de producir unos 450.000 litros de destilado. Entonces se le sumaron dos más y de a poco fueron incrementando la cantidad de alambiques hasta que en 1974 contaron con 23 alambiques, pudiendo producir 12 millones de litros de spirits por año, convirtiéndose en la destilería más grande de Escocia. Durante años, Tomatin fue considerado uno de los productores más importantes en el mercado y uno de los pocos destiladores que ofrecía su marca como un single malt de 5 y 10 años. La gran mayoría del whisky hecho en Tomatin se vendía a granel a embotelladores independientes y se usaba en muchos whisky blends famosos como J&B, Chivas Regal y Johnnie Walker. A pesar del éxito y el tamaño, con la caída de las ventas minoristas de blend en la década de los 80, cayó la demanda de los whiskies de esta destilería, por lo que en 1984 quiebra por segunda vez en su historia. En 1986, el mayor cliente de Tomatin desde hacía más de 20 años, la empresa Takara Yuzo Limit, se une a la empresa japonesa Okura y se hacen cargo de la destilería formando Tomatin Distillery Company y creando así la primera destilería escocesa de propiedad totalmente japonesa. Desde entonces, el enfoque ha cambiado y la destilería se ha fortalecido. Han puesto el foco en hacer crecer la marca Tomatin, vendiendo sus propios embotellados de single malt y blends, aunque siguen suministrando whiskies para blends y embotelladores independientes. En 1998, Takara Yuzo compra Okara, quedando como única propietaria de la destilería. La línea de single malt se vende actualmente en más de 50 mercados de exportación. En la actualidad, la destilería solo cuenta con 12 alambiques que pueden producir hasta 5 millones de litros por año, pero solo están en funcionamiento 6, produciendo 2,5 millones de litros anuales, los que le da
un margen para aumentar la producción si aumenta la demanda. Alrededor del 80% del whisky de Tomatin se convierte en whisky mezclado, incluidas sus propias marcas de Antiquary, Talisman, Big T, Ancient Clan, Grand Alastair, Legendary Scott y Glen Lazy. Además de embotellar single malts con la marca Tomatin, embotella con la marca Cubocin, que se produce una semana al año. En el 2003, la malta básica de Tomatin de 10 años fue reemplazada por la de 12 años, pero hay ediciones de 14, 18, 30, 32, 36 y 40 años, además de ediciones limitadas con finish en diferentes barricas de vino, como Amontillado, Moscatel, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, barricas de Jerez Fino, Oloroso y Pedro Jiménez, en barricas caribeñas que contuvieron ron y embotellados single cask. La primera edición de 18 años salió al mercado en 1995 con tan solo 12 botellas. Luego se embotelló durante algunos años más y ante la escasez de barricas tuvieron que esperar hasta el 2016 para relanzar esta edición de 18 años. Tuve la oportunidad de visitar la destilería en el 2017 en una visita exclusiva y guiados por Graham Owenson, manager general de la destilería, y Scott Fraser, uno de los responsables de las ventas regionales. Junto a ellos, vimos el proceso de elaboración y nos dieron a beber whisky al momento en que vaciaban las barricas. Además, pudimos degustar directo de barricas whisky que llevaban entre 12 y 21 años añejándose. Una de las mejores visitas que hice en la gira del 2017. Estamos ante un single malt de la Highlands que se añejó un mínimo de 18 años, pero en dos etapas. La primera, entre 15 y 16 años en barricas americanas ex-Bourbon y luego un mínimo de 18 meses en barricas de roble español que contuvieron Jerez oloroso. Estas barricas le aportan notas de frutos rojos, tabaco y madera, que se suman a la vainilla, canela y manzana que aportaron las barricas ex-Bourbon. También los alambiques de cobre de Tomatin, al tener una forma redonda y plana, le da al whisky un perfil de sabor más redondo y dulce. La botella viene dentro de una caja de cartón en tonos de marrón y toda la infografía en dorado. En el frente tiene el escudo de la destilería. Nos informa que data de 1897, que es un Highland Single Malt Scotch Whisky, que la edad de 18 años y al final realizado en barricas de oloroso. No tiene filtrado en frío ni colorante agregado. En la parte trasera nos hablan de la destilería y algunas notas de cata, que se embotella a 700 mililitros y a 46% ABV. La botella de vidrio transparente, de forma redondeada, tiene como característica que por encima de la base se adelgaza y luego lentamente va aumentando su diámetro hasta llegar al cuello de la botella. El cuello es corto en relación a la altura de la botella. Viene con un tapón de madera y corcho que en la parte superior tiene tallado el jabalí que forma parte del escudo de la destilería. En la parte frontal y superior de la botella podemos ver en sobrerelieve del vidrio la frase insignia The Softer Side of the Highlands, que significa el lado más suave de las tierras altas, el año de creación de la destilería, y más abajo, estampado en relieve en un color crema, aparece el escudo y el nombre de la destilería. Nos informan qué tipo de whisky y de qué región es. Luego tiene una etiqueta en los mismos tonos que la caja, donde nos informan la edad, las barricas usadas y las notas de cata, la graduación alcohólica y la capacidad de la botella. En la parte trasera de la botella presentan sobre relieve del vidrio el escudo y el nombre de la destilería. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Color, un ámbar dorado y brillante. A la vista, un poquito ligero.
Muy lindo color. Vamos a la nariz. Muy agradable. Equilibrada. Muy presente el oloroso, el jerez oloroso. No hay rastros del alcohol. Se notan las notas de uva y pasas de la uva. Un poco de humo y tabaco. Dulce. Rastros de miel. Frutas como algo de manzana, naranja amarga, cierto tono amargo, puede ser un chocolate amargo, también como algo de mermelada de naranja, muy fresco se lo siente. Y ese frescor también viene aportado con un picor como de los caramelos mentolados. Muy interesante. Vamos a la boca. Se lo siente suave, ligero, muy delicado. No se le siente el alcohol. En el primer sensación, algo de picor, que es una sensación muy cálida, se mantiene, pero de a poco se va desvaneciendo. Vamos a encontrar notas dulces, algo afrutado. Vamos a encontrar la miel, especies como la pimienta, algo de jengibre. Chocolate amargo, las frutas como la naranja amarga, repite la nariz, las pasas de uva. Se nota la madera quemada, junto con tabaco, algo de frutos rojos. Sí, en el fondo queda se llega a percibir la madera quemada. Muy interesante, muy rico. Vamos al final. Final muy agradable, delicado, un poquito seco y se va desvaneciendo muy sutilmente. La pared tenemos una sensación de frescura y un picor de los caramelos mentolados como la nariz. Y luego cuando pasa por el esófago, empezamos a sentir una calidez que está dada por la pimienta y algo de cítrico. Una llamativa que en boca en general no se sintió y sí lo sentimos en el final. Es un whisky que si lo dejamos reposar unos minutos entre trago y trago, vamos a poder ir descubriendo nuevas notas en nariz, como ser algo de frutos secos y frutos rojos. También cáscara de frutas de cítricas y algo de cerveza. Y hasta algo de manteca por ahí, o galletitas mantecosas. Veamos qué pasa con agua.
Nariz. Sigue siendo muy agradable. Suave. No pierde los aromas. Cosa rara, tal vez se siente un poquito el alcohol, como que disipa algunos aromas y se hace un poquito más presente el alcohol. Pero dependiendo del momento. Más presente el chocolate. Muy interesante. Vamos a la boca. La boca lo hace más sedoso todavía. Baja ese picor inicial, ya no se percibe, con lo cual lo hace mucho más agradable, más fácil de tomar. Y se lo siente más ligero. Sí. Le viene bien unas gotas de agua. Estamos ante un excelente producto, pero como sucede con los whiskies con finish en barricas de Jerez, puede que nos agrade o nos resulte extraño si nunca hemos probado un oloroso, un fino o un Pedro Ximénez. El 46% ABV no se siente en ningún momento, y el finish de más de 18 meses en las barricas de oloroso le da un acabado muy agradable y placentero al whisky. Es un producto muy bien equilibrado, más interesante y complejo en nariz, con la particularidad de que si lo dejamos reposar entre trago y trago, vamos a ir descubriendo otros aromas que estaban escondidos. Esta es una marca que me encantan su finish en barricas ex Jerez, y esta botella no es la excepción, por lo que le doy 4 titos. A disfrutarlo. Si les gustó el video, denle me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. Su marca como un single malt de 5 y 10 años. ¿Verdad, papá? Durante años, Tomatin fue considerado uno de los productores más importantes en el mercado y uno de los pocos destileros en 1200 y en barricas caribeñas que convirtieron